Bienvenidos a un episodio más del podcast Semojal News, medio de difusión del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco. ¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos colegiados? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Semojal News, la séptima edición ya de este podcast que afortunadamente ha sido también recibido por ustedes. En esta ocasión tenemos de nuevo como invitada a la doctora Vanessa Salcido, una entrañable compañera de nuestro Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, una persona muy destacada en la FEMECOT, que ha desarrollado diversos títulos actualmente como coordinadora de vocales y parte del comité científico, y en su área, en su lugar de origen en la ciudad de Mexicali, Baja California, se desempeña como jefa de enseñanza de toda la zona que corresponde al Hospital Iztecali. Y bueno, pues tenemos la oportunidad de platicar con ella, con una persona que ha estado tan involucrada en el proceso de enseñanza tanto del pregrado como del posgrado, ahora que estamos en el ojo del huracán en cuanto al manejo de las residencias médicas, incluso de los internos de pregrado y del paradigma que nos ha tocado vivir en cuanto a las nuevas costumbres, a las viejas costumbres y a las muy, muy viejas costumbres de las que todos hemos formado parte. ¿Cómo está, doctora Vanessa? Qué gusto saludarla otra vez. Pues muchas gracias, Joel, por la invitación. Muy buenas tardes. Súper contenta de estar aquí en esta experiencia. Es toda una experiencia platicar contigo, poder compartir ideas y sobre todo ir creciendo, ¿no? Y este tema que a mí se hace un tema muy apasionante, sobre todo hablar de la educación en la ortopedia, y que es un tema pues que tenemos que ir creciendo y ir haciendo unión para que tener un buen resultado, ¿no? Los nuevos médicos, como dices. Claro, de acuerdo, doctora. Pues para entrar en materia ya, ¿qué piensa? ¿En dónde estamos actualmente en la residencia de ortopedia? Así como un panorama general. Fíjate que se me hace muy curioso porque siento que es muy diverso alrededor de todo el país y Sí, podemos pensar, por ejemplo, mis residentes a veces me comentan, no, doctora, es que la verdad no sentimos que haya violencia, ¿no? Y es algo muy curioso porque precisamente es una percepción y es una cultura y varía mucho de acuerdo a las zonas. Entonces, sí, por ejemplo, en mi caso yo hice la residencia en México, ¿no? Y de estar de Mexicali y cambiar una cultura a México, híjola, es algo súper complejo, pero no es una situación incluso nacional, es una situación internacional, porque en Estados Unidos el suicidio es la segunda causa de muerte de los residentes. O sea, es una situación bien grave. Y vemos todos los días o tal vez cada semana frecuentemente noticias de que tanto pasantes de servicio social, médicos internos de pregrado, residentes pierden la vida en diferentes partes del país. Y tenemos que dar cuenta que para que una persona, imagínate un médico, una persona que ya estudió, que se preparó, lo difícil que es entrar a la universidad de medicina, lo difícil que es la carrera, y perderlo, o sea, perder una persona tan valiosa, yo creo que es algo que nosotros debemos de proteger, buscar nosotros que ya somos médicos, que ya brincamos esa etapa tan difícil, proteger y que sea más efectiva, ¿no? Con nuestros residentes. de acuerdo. ¿Qué nos pasa entonces, pues en la medicina mundial probablemente? ¿Por qué seguimos de alguna manera repitiendo estos patrones? Fíjate, la violencia como tal es una conducta aprendida. Entonces, es muy probable que si nosotros sufrimos violencia, así aunque tú no la hayas percibido, porque a veces es tan sutil y tan, tan pasiva, agresiva, que no Sí, te das cuenta, pero sufres violencia, o sea, desde que te quedas horas extras,
desde que trabajas horarios extenuantes, de que te toca hacer todas las tareas, de que no tienes derecho a la capacitación, de que te hacen sentir mal. Y ahí van varias cosas inmiscuidas, sobre todo lo que es la falta de respeto a la dignidad humana. Sí, Entonces, cuando tú te has expuesto a esta violencia, es bien difícil romper el patrón. Es bien difícil tú, porque empiezas a ligar que es parte de la enseñanza, que es parte de la educación y que tú mismo tienes sin querer la vas aplicando. que Hay aprendemos a un, vivir con ello. claro, Lo y la entendemos como parte del derecho de piso, ¿no? Por ponerlo en términos vulgares. sí, y veíamos un video hace unos años, no hace unos años, el año pasado creo, de unos residentes y lo disfrutaban y se reían, ¿no? Y fueron muy criticados. Sí, Yo pienso que sí se debe criticar, pero no a los residentes, sino la conducta que tuvieron, cómo se rieron y dónde estamos nosotros como sociedad. Yo pienso que eso a nosotros como sociedad fue un golpe muy fuerte, ¿no? claro. Y hay un estudio que hizo un psicólogo que fue muy criticado, que se llama Lawrence Kohlberg, que lo que hizo fue muy criticado porque ese estudio lo hizo solo en hombres, pero está muy padre el resultado que él obtuvo, porque este psicólogo lo que hizo fue estudiar, eh, formó la teoría de la ética de la justicia. Entonces, lo que hacía era que aplicaba unos cuestionarios a diferentes hombres de diferentes como niveles de educación. Y lo que Sí, se dio cuenta es que entre más preparado era un hombre, era como académicamente y emocionalmente, era que él podía distinguir el bien y el mal. Entonces, por ejemplo, para un esclavo, una persona que le pegaban, para él era justo que le pegaran, estaba bien que le pegaran. Entonces, para nosotros poder llegar a decir, ¿sabes qué? Ese tipo de conductas o castigar a un residente está mal, necesitas haber ya sobrevivido, ver brincado, superado esa violencia y ver estudiado y ver crecido tu nivel de académico y decir, ¿sabes qué? No está bien que yo deje horas extras al residente. O sea, si se equivocó, sí es cierto. O sea, tampoco hay que ser como, no me voy a convertir en la mamá de los residentes tienen su mamá. O sea, se claro. trata de educarlos y de apegarlos a un reglamento que ya existe, ¿no? A una normativa, pero no de castigarlos, no de quitarles el derecho a la educación. Yo he tenido contacto con algunas compañeras residentes que no las dejan, por ejemplo, entrar a cirugía, que no las dejan entrar a clase, que les ponen carga excesiva de documentación, que incluso una compañera que me dijo, me robaron mis cosas, o sea, mis propios compañeros me escondieron, imagínate que te escondan tu computadora, que es tu herramienta de trabajo, y Sí, luego después, ellos mismos la hacen sentir mal, ¿no? Y ese tipo de hostigamiento son problemas muy serios que vemos muy frecuente en la residencia. por supuesto. ¿Qué Yo te, tan? Sí, perdón. yo te quiero preguntar algo, Joel, A algo ver, así. dígame. ¿A ti te castigaron en la residencia? No como algunos de los residentes de mayor jerarquía hubieran querido, pero sí. Sí, Y es algo definitivamente que normal, sí. ¿no? Yo tuve una situación muy particular en la sede en la que yo estuve, que cuando yo ingresé al primer año de la residencia, los que estaban, la que acababan de convertirse, perdón, en R2, habían hecho toda una revolución precisamente porque el grado de abuso había llegado, pues, a niveles ya ridículos, tóxicos, como se suele decir en estas nuevas, fechas. Entonces, esto ameritó que hubiera una supervisión de nivel central de la institución y se prendieron muchos focos porque fue o se caracterizaba esa sede por ser, pues, particularmente conflictiva en ese aspecto, al grado de que cuando yo llegué al hospital acababan de perder la residencia de medicina interna por problemas de esas características. Entonces, a mí me tocó empezar en un territorio minado, en donde todos los directivos, los maestros, los demás residentes se sentían como que estaban en continuo escrutinio porque acababa de suceder un problema muy delicado. Sin embargo, eso pues no fue motivo para que con el paso de los meses y un par de años, pues las cosas pretendieran volver a tornarse de esa misma forma.
Entonces, creo yo que eso tuvo mucho que ver, definitivamente, porque el año, pues, los primeros años, los complicados, los difíciles, donde se presentan todo este tipo de situaciones que ahora conocemos abundantemente por las benditas redes sociales, pues, digamos que no tuve tanto ese problema. Pero sí, pues, yo creo que quién contestaría que no. Sí, es difícil y muchas personas a mí me han dicho: "Oye, ¿es cierto que los castigan si son médicos, si Y estás en son un puesto adultos, claro. adultos, médicos?". Pero es, volvemos a lo mismo, ¿no? Son conductas que aprendimos, que necesitamos educarnos, no solo nomás en ortopedia, sino en dignidad, en derecho, en respeto, para alcanzar esos niveles de entender de que la violencia en ninguna de sus formas, ni siquiera en la más pasiva, ni siquiera en esos comentarios es aceptable. Y me puedo ir a ejemplos muy radicales, ¿no? Como si nos vamos a Pakistán, Sí, donde las mujeres ni siquiera tienen derecho, digamos, a comer, por ejemplo, pechuga de pollo, ¿no? O sea, ellas si van a comer pollo son las alitas y eso para ellas es justo. Y que las mujeres no estudien es justo. Entonces, a veces hablar de justicia, dices, los castigos son justos, pues a lo mejor para muchas personas sí lo son, ¿no? Pueden ser justos, entre comillas, pero son correctos, está bien, pues no está bien. O sea, hay una normativa y deberíamos poder apegarnos y que los residentes tengan esa oportunidad de capacitarse y estudiar y entender que el derecho a la educación en salud es igual, si tú lo afectas, es igual que estar afectando la salud de las personas, ¿no? Yo creo que eso es como lo que nosotros mismos debemos de defender, procurar y buscar en estas generaciones. ¿qué pasa, doctora, con nosotros entonces que hemos integrado? Porque digo, estoy totalmente de acuerdo, este ejemplo de Pakistán suena como exagerado, pero es, perfectamente comprensible y se puede traspolar muy bien con lo que nosotros vivimos, porque desde que nos empezamos a involucrar en la carrera de medicina, entendemos, integramos a nuestra forma de pensar que esto es un sistema de recompensas y aprendemos a vivir así. Y así como esa mujer de Pakistán que está conforme con que ella no tiene derecho a la parte más sabrosa del pollo y sabe que se tiene que conformar con pues a lo mejor con lo que podríamos considerar lo peor o probablemente lo que no sea más apetitoso, así aprendemos a pensar también en la carrera de medicina. Y entonces anhelamos llegar al punto en el que ya no seamos victimizados por nadie y donde probablemente deseemos por fin poder ser el victimario. ¿Qué pasa con nosotros? Sí, yo creo que ahí es donde tenemos que ponerle nombre, o sea, verlo, reconocer la violencia, ponerle nombre, hacerla evidente y ya que la puedes ver, ya le puedes dar un tratamiento. Mientras, como todo en medicina, mientras no haces diagnóstico, mientras no lo ves, no le puedes dar tratamiento. A veces a mí me pasa, yo a veces sí me molesto mucho con los residentes y es así como que les digo, o sea, ya son médicos. Dicen, es que está preguntando fulanita, la R1 que si se puede ir, ¿no? Que si se Claro, puede ir porque ya acabó los pendientes. No, ¿y por qué salir tan temprano? Oigan, si ya terminó los pendientes, ya saben que necesita dormir. Es que no contesta. ¿Y cómo quieres que estudie? Si no tiene tiempo, si ya está comprobado, lee los artículos. O sea, si tú dejas a un residente que esté más horas, va a estar más cansado. Los pilotos tienen un límite de horas, por eso se estableció el límite de horas en Estados Unidos. Ok, doctora, tiene razón. O sea, ¿a ustedes cuándo se les deja más tiempo? Sí, está bien, ya que se vaya a descansar. Entonces, yo pienso que una de las maneras es reconocerlo, ser empáticos nosotros mismos y respetarlos. Yo creo que al momento en que nosotros empezamos de adscritos, como dices, cuando ya no eres el R1, que ya eres el R2, que ya eres el R3, el R4, que ya eres el adscrito, que ya eres el jefe, y que ya es el jefe de enseñanza y que ya te toca coordinar, tú dices, ¿sabes qué? Es que se equivocó, que lo castiguen. A ver, ¿se equivocó? Sí, ¿qué sucedió? Ok,
bueno, vamos a pegarnos a la normativa, ¿no? Y realmente crear sistemas, y esto tiene que ir muy de la mano con la labor de nosotros en los colegios, en la federación, y de la mano con el consejo, de decir, ¿sabes qué? Esos son los lineamientos, esos son los sistemas de evaluación que nosotros estamos sugiriendo. Y si un residente no cumple con esas características, que tú tengas la oportunidad de que, ok, no termines la residencia, pero no es porque esa ley antigua donde era, si sobrevives ya eres ortopedista, ¿no? Ahora se Exacto. trata de que demuestres que tienes las competencias, de que tienes la capacidad y aparte tienes la educación y no tuviste por qué sufrir maltrato, ¿no? Ni desvelarte. Ya está incluso en la norma para residencia médica, aunque tiene varias carencias, sí se ha estipulado las guardias que deben ser ABCD, sí se ha estipulado las horas que debe pasar el residente, sí se ha estipulado que no debes de omitir, por ejemplo, las horas de comida que el residente tiene derecho a comer. Yo pensaba que como residente, se me hace tonto ahorita, pero yo pensaba que no tenía derecho a comer, o sea, Todos lo pensamos, doctora, todos lo pensamos, que el que que era comía que a era las un 4, lujo. exacto, Exacto, un que era un privilegio. lujo. Y esta situación de que cómo el R1 se va a ir primero si el R4 no sigue aquí, o el R3, o el R2, o el R7, en fin, cosas, pues, que cuando uno lo ve en retrospectiva, pues, la verdad es que sí suenan lamentables y a veces es como difícil decir, pues sí, efectivamente, somos adultos comportándonos como cavernícolas. Lo que me lleva, doctora, al siguiente punto, y yo creo que aquí es una situación ya más álgida y a lo mejor para pisar callos, pero yo le pregunto como experta, como jefa de enseñanza, que convive con demás jefes de enseñanza y pues que trabaja en un hospital de gobierno, ¿qué tanto propicia estas situaciones nuestro sistema de salud? Sí, siempre te gusta, ¿no, Joel? Así como los temas más difíciles, la punta, ¿no? Doctora, Lo más pues difícil. de eso se trata el podcast del Colegio de Jalisco. Ya Yo sé. digo, la pregunta va no con mala intención, pero sí me interesa mucho saber qué piensa una persona que está, pues, del lado del administrativo, finalmente. Yo sé que ninguno de los jefes deja de ser médico, ni deja de ser operativo, pero su postura y su trabajo, a lo mejor su obligación, pues ya se ve desde puntos de vista diferentes. Entonces, si todos los médicos sabemos que el sistema de salud está muy fuertemente sustentado en los becarios y que nuestro sistema de salud históricamente está desbordado, pues suena como pues, como difícil aterrizar todo eso de la norma para las residencias y respetar las horas, y que las guardias sean A, B, C, D, E, probablemente, si los hospitales sin los becarios, pues, se vienen abajo. Fíjate que primero es un reto, o sea, estar en la enseñanza es un reto, pero la Claro, enseñanza es muy noble y a mí me gusta mucho porque yo siento que la enseñanza es como el corazón del hospital, porque así como dices, el becario es el que mueve todo, ¿no? todo, Y yo le digo a mis internos, no saben lo importante, porque dices, y eso somos los internos, no saben lo importante que ustedes son. O sea, a veces es la diferencia entre la atención de un paciente, ¿no? Porque tú dices como escrito, ah, ya, le voy a hacer esto para que, oiga, doctor, ¿y esta técnica nueva cómo se hace? Es que yo la leí, pues es que hay que pedir mucho material y es bien tarde, no se preocupe, yo lo pido, yo hablo, ¿a quién le hablo? Y bueno, pues la voy a hacer y ya como que incluso por la enseñanza te emocionas también, te apasiona, ¿no? Te motiva claro, y tiene un papel muy importante. Hemos tratado nosotros, tanto en el Hospital General, que es donde tengo más residentes, como en el Hospital Iztecali, donde tengo más internos, más que nada, hemos sí, tratado de crear las condiciones. Estamos en una zona privilegiada porque nosotros estamos aquí muy pegados a la cultura de Estados Unidos y siempre estamos buscando mejorar condiciones, eh, pero sí tratamos de que todo sea en apego a reglamento. De hecho, estamos tratando muy fuerte de que no existan los castigos.
te digo tratando porque cuando menos piensas ya un residente ya incluso usan la palabra, es que está castigado, cuando digo, Exacto. es que estamos castigados, es que se nos olvidó tal cosa, es que ya estamos Sí, de guardia. Pero en mi hospital como tal, donde soy jefa de enseñanza, ya no está permitido. O sea, eso no existe. De repente llega un médico, es que no hizo tal cosa, él se equivocó en el certificado de función, castígalo. A ver, ¿hasta dónde es la responsabilidad del interno? ¿Hasta dónde es tu responsabilidad como adscrito? Y, ok, hay diferentes maneras de llevar un llamado de atención y hacer eso, ¿no? El hecho de tener un sistema de salud, como tú dices, sobrecargado, ahora con el COVID, vimos lo que yo te decía, una de las fortalezas del país es que los médicos, los mexicanos, damos el sí, alma, o sea, es sí, increíble. Y claro, salimos adelante, a pesar de que no teníamos internos y que no entran a las áreas COVID, logramos salir adelante. Entonces, no es justificación, podemos adaptarnos, buscamos las alternativas y sí se puede, ¿eh? Yo he tenido la experiencia de que sí se puede vivir sin castigos. Ahora, es muy diferente decir sin castigos a sin disciplina, por porque si hay supuesto. un orden, si hay un respeto, hay reglamentación, hay evaluaciones, entonces tiene que cumplir la persona de acuerdo a su grado con sus competencias y demostrar que tiene la capacidad. Totalmente. Definitivamente, pues es algo que a mí siempre me ha ocasionado mucho conflicto desde que se llega a la conclusión que nuestro sistema de salud depende de esa mano de obra, de esa mano de obra de becario que la mayoría de las veces es barata, en algunas veces es incluso gratuita y que inevitablemente perpetúa esta situación donde el trabajo es tan desbordado y tan abrumador y traemos esta cultura de abuso y de esclavismo moderno, donde pues el trabajo tiene que salir de alguna manera. Es una avalancha, es una bola de nieve que no se va a detener. Y entonces, esta situación de que el trabajo no puede y no debe dividirse de manera equitativa, porque los que siempre tienen que tener más carga de trabajo son los que apenas van llegando, pues es en gran parte lo que nos tiene en la situación en la que estamos, a mi parecer. Y pues sí, definitivamente un sistema de salud fallido, porque no hay otra manera de llamarle, en donde pues el recurso humano está, pues no está administrado de la manera más eficiente. Así es, Joel, yo creo que independientemente de buscar la manera de solucionar, como dices, las cargas de trabajo, de poder brindar la atención necesaria, manejar todas esas vertientes, ¿no? Porque es un problema multifactorial. Yo creo que la base es la educación. Claro, Y te digo, no solo en ortopedia, sino la educación, sobre todo en derechos humanos. Entender que no nomás es el derecho a la salud, sino al trato digno. Entender que todas las personas tienen un valor, que cada persona tiene un valor. Por solo hecho de ser persona, tiene su valor. Y que nos vamos a enfrentar, o sea, es tan complejo que alguien llegue, pase el ENARM. O sea, fíjate todos los años, todas las pruebas que tiene que pasar para ser ortopedista, para llegar y el residente es un tesoro, o sea, es un diamante, es algo muy valioso que tenemos que cuidar, que tenemos que proteger y ayudar a que se termine de formar y tener en cuenta que todas las personas somos diferentes, tener en cuenta digamos, lo llaman en derechos humanos la interseccionalidad, que es todas las características que pueden llegar a cruzarse en una persona, que tú puedes decir, es que ese residente no me ayuda. A ver, pero ya te diste cuenta que es un foráneo, que es una persona foránea, que ni su familia está aquí, que siempre está solo, que tiene depresión, que no ha podido dormir, que la carga de trabajo es excesiva, que no tiene que comer, que no le pagan bien, o sea, y va sumando que tiene a lo mejor alguna enfermedad, que tiene artritis reumatoide, que tiene y se van sumando, ¿no? Las características. Entonces, la manera en que te digo, no se trata de ser paternalistas, pero sí se trata de apoyar, ¿sabes qué? Hay que fortalecerte en esto, hay que buscar, que esté de acuerdo, por lo menos que suplas, tengas tus horarios, que duermas, que pueda comer bien, que tengas acceso a la biblioteca, que puedas estudiar,
que tengas el equipo y estarlo apoyando y en determinado momento, si realmente no tiene la competencia, si no cumple con las competencias, pero se le dio la misma oportunidad que a todos, pues entonces sí, hay que tomar medidas para ya sea que se cambie de plaza a un lugar donde pueda estar más cerca de su familia, que se pueda facilitar, o simplemente pues que busque otra especialidad que tal vez no sea tan demandante, ¿no? Porque esa es otra de las cosas que tenemos que considerar, que ortopedia es muy demandante. Y aquí entran también otras cosas que ya medio mencioné, pero es sobre la equidad. Sí, Hablar de que es otro tema bien complejo, que muchas veces a las mujeres, nomás por ser mujeres, pues no nos quieren especialidad, ¿no? Porque piensan que es una especialidad de fuerza, o lo que mencionabas alguna vez con Erika, que decías que recuerdo que a veces, ok, haz ortopedia, pero tú nomás puedes ser ortopedia y trabajar en cierta área, ¿no? sí, nada más puede Entonces, ser pediatra o mano o ajá, sí, totalmente. algo que físicamente, porque físicamente no tienes la capacidad, ¿no? Cuando eso, pues ya hemos visto que no es real. Exactamente. Doctora, yo sé que, pues, no es la vocera de la FEMECOT, ni mucho menos, pero sí está involucrada de manera muy, muy personal en la federación. Y bueno, finalmente, pues es lo que a nosotros nos compete. Yo le quiero preguntar si estos temas han permeado a la federación, si en algún momento se han discutido, si se ha platicado, qué está pasando con nuestros ortopedistas en formación en nuestro país y si hay pues no sé si hay alguna postura por parte de la federación en cuanto a esta situación de los residentes. Fíjate que ha sido un trabajo muy fuerte el de la federación, sobre todo por el desarrollo académico, y los residentes sí han sido son una parte muy importante. Ahora actualmente, pues te digo, gracias al trabajo liderado por el doctor López Almejo y la mesa directiva, se ha buscado de que los residentes se puedan afiliar a la FEMECOT y Exacto, eso les permite tener acceso a la biblioteca, tener acceso sin tener que pagar, porque sabemos pues que las becas son muy bajas. Tener, por ejemplo, acceso a cursos. Hay un webinar que se está haciendo que es especialmente para los residentes. Se creó el comité de residentes donde está excelente la doctora Mariana Salazar, que es excelente persona, excelente médico, y ella es la que coordina los webinars que han estado muy padres. De hecho, estaba revisando uno en la mañana y tienen una gran cantidad de visitas. Otro de los esfuerzos es que se integren, por ejemplo, en el Congreso con trabajos libres. Tenemos el sistema de apoyo para los trabajos de investigación. Y bueno, hemos estado buscando, incluso estamos trabajando para la formación de un nuevo comité que es para la equidad de género y para el trato y que incluya todas estas, digamos, todos esos problemas que se pueda apoyar a los residentes. Aún todavía te digo, está en proceso de formación porque va en apego a mucha reglamentación. Ya sabes que a veces esos procesos pueden llegar a ser un poco complejos, sí, pero la idea es que sí se fortalezca, se está fortaleciendo y se está trabajando muy fuerte porque sabemos que son los médicos que nos van a apoyar en el futuro. por supuesto que sí. Y la verdad es que me da mucho gusto, doctor, a título personal, y yo creo que a nuestros escuchas, ortopedistas del Colegio de Jalisco y de todas las partes donde nos han, pues, hecho el favor de escucharnos, nos enorgullece y nos ratifica la percepción que se tiene de nuestra federación hacia la comunidad médica de nuestro país. No es porque nosotros que estamos dentro de la especialidad o de cierta manera involucrados con la federación, pues consideremos, ¿no?, que está, sobre las demás, pero pues no hay ninguna duda de que estamos muy bien organizados, de que se están haciendo las cosas y que se están haciendo las cosas muy bien, y que pues es un esfuerzo compartido por la gran cantidad de colegios a lo largo y ancho de nuestro país que conforman la federación y dando estos pasos pequeños aparentemente, pero contundentes, firmes, pues yo creo que estamos logrando muchas cosas. Es un hecho innegable que las residencias médicas, que la residencia de ortopedia no es la misma a la que usted y yo pudimos haber pasado, a la que pasaron mi jefe de servicio, o mi jefe de división, o mis maestros incluso. Y yo creo que
pues que de alguna manera vamos en el camino adecuado. Si vamos en la velocidad adecuada o no, pues eso no lo sé, pero de que se están haciendo cosas y de que se están intentando hacer las cosas bien, yo creo que de eso sí, porque siento que cada uno de nosotros, pues tenemos que aportar e involucrarnos con este tema. Y bueno, es uno de los motivos por los cuales decidimos extenderle la invitación para, pues, para platicar este tema y para poner el dedo en la llaga, como, pues, como lo hemos venido haciendo en los últimos temas. Claro, y ¿sabes qué, Joel? Una de las cosas que yo creo que a veces no nos hemos fijado, porque, y lo digo a título personal, ¿no? Porque a veces dices la federación, sí, pero tiene una riqueza tan que pocas federaciones tienen, porque Yo lo sé. tenemos, tenemos tantos, o sea, tantos compañeros de todo el país con pensamiento tan diferente, con tanta diversidad, Y y la tanto que federación. aportar. Exacto. O sea, tanto que aportar. Por ejemplo, o sea, ahorita en la mesa directiva, que somos de diferentes colegios, o sea, y que platicas y que te comunicas, Dios mío, es padrísimo poder sumar opiniones, crecer, poder opinar y tener, y cada uno dar esa perspectiva y sentir que tu perspectiva, que tu ideología, que tu experiencia vale y suma y crea escalones para que el que siga construyendo, ¿no? Y vamos construyendo para crear una ortopedia de calidad que se va a reflejar directamente en la salud de la población, que vamos a tener una población en mejores condiciones, que vamos a tener una ortopedia de mayor calidad, que tenemos mayor puertas abiertas. Hemos tenido la oportunidad, gracias a la federación, de también presentar más trabajos. Por ejemplo, ahorita que tenemos el año pasado que fue el congreso de la POA, presentamos trabajo en Malasia. Gracias a Dios fue vía, ¿Qué porque tal? fue por vía internet, pero presentamos trabajo en Malasia, pudimos presentar también en trabajo en España. Entonces es muy importante que los residentes sepan que esto también es para ellos y que vamos creciendo y que vamos trabajando en equipo. Yo espero que este año también pueda ser igual de productivo, aunque sí es más, ahorita está siendo más complejo estar regresada, ¿no? A clases, se ha Sí, hecho más difícil, pero entender que es una diversidad tan importante y que la opinión de cada uno, así sea del residente de Chiapas hasta el adscrito de acá de Tijuana o el jefe de Tijuana, que todos tenemos esta oportunidad de participar. ¿A qué nivel? Al que tú quieras. Que exacto. esta mesa directiva tiene las puertas abiertas para todos, que es lo que nos ha dejado el doctor Leonardo López como de tarea, de encomienda, que nos podamos comunicar, que podamos crecer. Y creo que esa es una ventaja al tener tanto territorio que estamos todos tan extensos, ¿no? Y de repente, por mencionarte a alguien, al doctor Leopoldo Aguayo, ojalá que nos escuche, doctor, Sí, y al doctor Esteban Galás, o sea, cuando se abrió, otros de los comités nuevos que se abrió, comerciales de la FEMECOS, ¿no? Es sí, el de historia, arte e historia, está precioso el comité. O sea, trabajar en ese comité, estudiar, yo he aprendido muchísimo y siento que llevamos a la ortopedia a otro nivel. No ese nivel, no nomás de cirugía, ese nivel de excelencia en cirugía, en persona, en calidad, en respeto. O sea, es padrísimo. Didier tiene una capacidad, ha escrito unos poemas, ojalá después lo puedas invitar. muy Tiene una bien. capacidad artística impresionante. Entonces, de eso se trata. Cuando tú llegas a esos niveles de maduración, de crecimiento, no hablo de miedo, hablo de, por ejemplo, Sí, de capacidad, es cuando tú ya no vas a buscar la violencia, cuando tú ya no buscas imponerte, es cuando el crecimiento se da por sí mismo. O sea, el desarrollo y empezamos todos a comprender que esto va más allá de pelear por una pieza de pollo, ¿no? Como las mujeres, exacto. ya te das cuenta que es algo que compartes de manera natural y por eso ahora los invito a que lean el número de la edición tan hermosa de Mujeres, que fue un trabajo muy, muy bonito, donde dice, esta lucha, y son las palabras de Malala, esta lucha, porque esta niña pelea por la educación de las niñas, dice, esta lucha solo la vamos a ganar con el apoyo con los hombres y mujeres. O sea, esta es una lucha por la educación de todos juntos. Todos tenemos que sumar el granito de arena, todos lo tenemos que poner.
Exacto. Y creo que en ese camino vamos todos, ¿no? Claro que sí, doctora. Pues muchas gracias, otra vez, muchas gracias por esta plática tan agradable, por compartirnos su sentir, su visión y por darnos un panorama un poquito más claro de lo que nuestra federación está haciendo para aportar a la medicina de nuestro país y sobre todo a la formación de los especialistas del presente y del mañana. No sé si tenga alguna otra cosita que quiera comentar o con lo que podamos redondear ya este tema. Pues agradecerte, Joel, este espacio, esta oportunidad, agradecer a tu colegio, agradecer a tu presidente, al doctor José María Jiménez, por lo que ha hecho de crear estos espacios y además el apoyo en investigación. Por el número, los invito a que revisen el número que hicimos especialmente, donde aumentamos la oportunidad para que las mujeres escriban como autoras principales, subió. Estaba en menos del 10% de la revista Orthotips y subió al 40%. Entonces, esto se trata, a lo mejor ya en otro capítulo lo vemos, es un romper el techo de cristal, es crear Claro. las oportunidades, crearlas, y de eso se trata la federación, ¿no? De crear oportunidades para todos para seguir creciendo. Y pues agradecerte muchísimo tu tiempo, siempre tu charla es muy agradable. Yo Muchas podría gracias. pasarme aquí platicando toda la tarde Sí, yo también. de estos temas tan apasionantes y espero poder seguir en otra ocasión, vernos en otra ocasión. Muchísimas gracias. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Doctora Vanessa Salcido, muchas gracias por su tiempo. Y pues yo soy Joel Pacheco del Colegio Médico de Ortopedia de Jalisco, responsable y titular del podcast Semojal News. Les recuerdo que todos somos Femecot. Gracias. Nos Gracias. escuchamos en la próxima. Gracias. Bye. Bye.